Tirada de tarot para Aries. Tirada de 3 cartas para Aries. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En el cuerpo tienes a la carta de caballero de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En el espíritu tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Tauro. Tirada de 3 cartas para Tauro. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En el cuerpo tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En el espíritu tienes a la carta de As de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Géminis. Tirada de 3 cartas para Géminis. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En el cuerpo tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En el espíritu tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Cáncer. Tirada de 3 cartas para Cáncer. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En el cuerpo tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En el espíritu tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Leo. Tirada de 3 cartas para Leo. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En el cuerpo tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En el espíritu tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Virgo. Tirada de 3 cartas para Virgo. Mente.
Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En el cuerpo tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En el espíritu tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Libra. Tirada de 3 cartas para Libra. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En el cuerpo tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En el espíritu tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Escorpio. Tirada de 3 cartas para Escorpio. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En el cuerpo tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En el espíritu tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Sagitario. Tirada de 3 cartas para Sagitario. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En el cuerpo tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En el espíritu tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Capricornio. Tirada de 3 cartas para Capricornio. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de Reina de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En el cuerpo tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En el espíritu tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Acuario. Tirada de 3 cartas para Acuario. Mente. Cuerpo. Espíritu.
En la mente tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En el cuerpo tienes a la carta de Aprendiz de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En el espíritu tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Piscis. Tirada de 3 cartas para Piscis. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En el cuerpo tienes a la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En el espíritu tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado.